Buenas, buenas, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva masterclass que he titulado 1900 Autismo en 1943 versus Autismo 2025. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál será la diferencia entre el autismo de hace más de 80 años y el autismo de hoy en día? Pues si te quedas lo podemos descubrir juntos. Yo soy Samuel Cartaya, máster en musicoterapia y máster en atención temprana y ese es un avión que está pasando encima de mi casa. Lo primero que quiero que reflexionemos es un poco de dónde nace el autismo, cuál es la cuna del autismo. Y es que el autismo nace en la mente de dos personas, de Leo Kanner y Hans Asperger, y estas dos personas eran psiquiatras. Y entonces eso hace un poco que su visión del autismo sea de raíz conductual, ¿no? Como que observación de conductas. La cosa es que, bueno, en esa época la psiquiatría estaba en una temporada en la que estaba muy centrada en estudiar estas desviaciones de la conducta. O sea, había como que un concepto de esta es la gente normal y todo aquel que se distancie un poco de esa normalidad hay que estudiarlo y todo se trataba como enfermedad mental o como enfermedad o trastorno cerebral. Entonces había muchos tratamientos invasivos, había que el electroshock, que no sé qué, había muchas cosas súper invasivas para dar solución y respuesta a estas desviaciones de la conducta que todas eran consideradas como problemáticas, ¿no? Acuérdense que el diagnóstico de autismo crece, digamos, o sea, no es solamente el autismo, es lo que surge, digamos así, ¿no? En el escenario. Eh, en esa temporada también, si no, si este tiene delirio, entonces esquizofrénico. Si este tiene actitudes de repetitivas y no sé qué, trastorno obsesivo compulsivo. O sea, buscaban demasiado colocarle un nombre, un título a las diferencias del procesamiento cerebral que no se conocían a profundidad. Simplemente todo se quedaba en analizar las conductas de la persona que se desviaba de la normalidad. Entonces, básicamente casi todo era por observación de la conducta, observando conductas, clasificando, delimitando conductas y así nacían los diagnósticos, ¿no? Y este afán por discriminar y clasificar esos conjuntos conductuales, de como, yo estoy observando esto y entonces lo voy a clasificar, esto se llama así, esto se llama asado. Había una hiperinstitucionalización en esa temporada de la psiquiatría. O sea, les encantaba que aquella persona que estuviera presentando conductas extrañas, meterlas en una institución para analizarlas, estudiarlas, hacer terapias invasivas y ver cómo solucionarlo. Había como que ese auge, ¿no? De institucionalizar para poder llegar a conocer los misterios de la desviación conductual que tú tienes. Y bueno, había también una época muy grande de psicoanálisis. De hecho, en el autismo se manejó por mucho tiempo la hipótesis de que era culpa de la madre, porque la madre era una persona fría, que no trabajaba el apego y qué sé yo. Ese era el autismo en el que o sea, en ese contexto de psiquiatría y de psicología de esos tiempos, surge entonces del autismo. En ese contexto nace el diagnóstico de autismo, que nace obviamente desde la observación de conductas sin una búsqueda objetiva y madura de sus raíces. O sea, nadie en esa época se preguntaba cuál es el origen de las conductas. Simplemente las observaban, las delimitaban, las clasificaban y la etiquetaban, pero no se preguntaban, oye, ¿y por qué los peques autistas hacen esto? ¿Y por qué hacen aquello? ¿Y por qué hacen lo otro? No, no se lo preguntaban, simplemente colocaban el diagnóstico y ya. Entonces, no había una reflexión de las raíces, de qué pudiera estar empujando esas conductas. Por eso yo coloco aquí el iceberg, ¿no? Porque digamos que el diagnóstico de autismo en una temporada fue el estudio de la punta del iceberg, pero lo voy a resaltar, porque no sé si ustedes ven mi puntero, entonces mejor resalto. Pero la primera etapa en el estudio del diagnóstico del autismo fue esto, ¿no? Conocer las conductas del autista, mirar las conductas del autista, clasificar, juzgarlas
pero nadie estaba mirando aquí abajo. ¿Qué era lo que estaba generando esas conductas? ¿Qué era lo que generaba ¿cómo le llaman? Conductas repetitivas y restringidas, intereses repetitivos restringidos. ¿Qué era lo que traía los desafíos en la socialización, en la comunicación? Nadie estaba viendo para acá abajo que realmente las razones son mucho más grandes, sino que simplemente el diagnóstico de autismo fue una observación del iceberg por arriba, de conductas desde arriba. Entonces, y esto sucedía. Bueno, de hecho, uno de los primeros casos, el primer caso, el de Donald Triplett, primer caso de autismo, se hace en un ambiente de institucionalización. Entonces, es muy diferente, o sea, ya de por sí, una persona que está institucionalizada tiene particularidades bueno, esta es opinión personal y a mi opinión, como que observar conductas de una persona institucionalizada no representa al 100% porque no es una realidad transparente, ¿ya? Entonces se hizo mucha observación de niños institucionalizados y se llegaba al estudio de estas conductas, pero sin poder observar si esa institucionalización traía algunas consecuencias, si ciertos desafíos sensoriales provocaban o empujaban algunas conductas. No se hacía un análisis de la raíz, simplemente se hacía un estudio de las conductas. Y además, todo este escenario de observación conductual se hacía con un afán, el afán de pues, descubrir y practicar algunas técnicas, sean invasivas de forma física o emocional, para la corrección de esas conductas. O sea, digamos que en esa temporada nadie estaba pensando en inclusión, nadie estaba pensando en vamos a comprender las diferencias. No, decían, oh, tú eres diferente, o vamos a buscar técnicas para hacer que seas normal. Entonces era como un escenario un poco fuerte para todo esto. Entonces, durante muchos años, la mirada del autismo ha permanecido, a pesar que ya no estamos en 1943, la mirada ha permanecido en la punta del iceberg, definiendo el autismo desde sus conductas observables, como dificultades en la comunicación e interacción social, patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, de intereses o actividades. Entonces, esta definición del autismo, que es la que encontramos en los manuales, esta definición nace de la propia observación de la conducta. Pero ¿qué hay de lo que está abajo? ¿No? Porque también en el autismo, si tú te pones a observar solo la punta del iceberg, en algunos casos puedes conseguir agresividad, conductas desafiantes, respuestas corporales que parecen, entre comillas, es sarcástico el comentario, que parecen exageradas. Pero todo esto surge cuando tú solo miras la punta del iceberg, y eso es lo que hemos estado haciendo por mucho tiempo. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que tenemos otra clase de conocimientos que se están levantando, porque ya no estamos para seguir viendo solo la punta, sino que también estamos para meternos aquí abajo a ver qué es lo que está pasando. Y el autismo ha dejado de tener una mirada conductual exclusiva que provenga de la psicología y de la psiquiatría, y se ha convertido en objeto de estudio de otras disciplinas que han aportado mucho a comprender los desafíos de la base del iceberg conductual. Antes, aquí arriba está la psicología, la psiquiatría, y ellas simplemente se encargaban de esta área, pero en los últimos años han empezado otras disciplinas como la terapia ocupacional, como la neurobiología, las neurociencias, han empezado a sumergirse más allá de la conducta y han encontrado cosas que nos pueden ayudar a entender por qué estas conductas están sucediendo. El autismo ya no es un escenario exclusivo de la psicología y la psiquiatría. Tenemos también hasta ramas artísticas, hay de todo un poco, la fisiología, hay un montón de cosas que están empezando a darnos luz del porqué de esas conductas. Hay una nueva clase de conocimientos que están surgiendo y que nos pueden ayudar a darle al autismo un significado más real, una comprensión más real. Entonces, sí, por arriba se ven las dificultades de comunicación e interacción social, patrones restrictivos y repetitivos y de comportamiento, intereses o actividades. Una vez más, el concepto del manual de evaluación. Claro, esto es lo que está aquí arriba, pero aquí abajo ahora sabemos que hay desafíos de la planificación motora, ahora sabemos que hay desafíos de procesamiento sensorial, desafíos de regulación del sistema nervioso autónomo y del sistema nervioso central, que hay desafíos gastrointestinales. Y esto es lo que, por no decir en todas las veces, porque no quiero que después, no sé, no lo voy a decir así, pero en muchos casos
todos estos componentes de abajo realmente son los que están empujando estas diferencias conductuales. Entonces, esa es otra visión de no se tiene el autismo, porque nosotros seguimos con la mirada de 1943 del autismo, ¿no? Y en nuestras universidades, todo seguimos hablando del autismo antiguo. Entonces, para mí, haciendo un ejemplo, ¿no? De cuál es el problema. El problema es que, por ejemplo, hablar del autismo en 1943 es como poner el parche antitabaco y transformar el tabaco en otro vicio por no resolver el problema de fondo. Entonces, por ejemplo, tú tienes una persona que es adicta al tabaco. Ahí fuma y fuma y fuma y fuma y fuma y fuma. Entonces, digamos que las estrategias del autismo de 1940 o esa mentalidad de 1940 lo que haría es poner un parche antitabaco, ¿sí? Te pone un parche para que tú ¡pup! Dejes de fumar. Entonces, es como sustituir una conducta por otra, ¿no? De arriba hacia abajo. Es como que voy a resolver lo que está aquí arriba y esto, pues, no me importa mucho. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que realmente la persona está dejando de fumar o necesita el parche para dejar de fumar? Entonces, si tú le quitas el parche, ¿será que regresa a fumar? ¿Será que realmente hizo un proceso de fondo? Porque lo que pasa es que en el autismo 2025 los abordajes están mucho más acá. En el ejemplo del tabaco sería como encontrar por qué fumas tanto. No, es que yo estoy ansioso y estresado. Entonces, ¿por qué estás tan ansioso y estresado? No, es porque yo siento que no lo estoy haciendo bien. Ah, pero ¿por qué? O sea, cuando tú movilizas la parte de abajo del iceberg, generas un impacto en la conducta, ¿sí? Porque esa persona que está fuma, que fuma, que fuma, puede ser que fume porque tiene miedo a quedarse solo, porque vivió una experiencia traumatizante y su sistema nervioso no ha podido todavía recuperar 100% el equilibrio, porque tiene un duelo que no ha sanado, tiene una herida de su infancia, qué sé yo, estas razones que no se ven tan fácil, que no son razones que a primer ojo parecieran ser importantes, pero la suma de todas estas razones está empujando una conducta. Entonces, si nosotros pensamos del autismo 2025, la cosa es que desde abajo nosotros generamos el impacto para que eso se evidencie arriba en las conductas. Esa sería la diferencia. ¿Y cuál es este abajo? Este abajo es la planificación motora, procesamiento sensorial, la regulación, la vinculación en casa, la vinculación en escuela, el manejo de otros conocimientos que van a permitir que la cosa cambie en la punta del iceberg, lo visible, lo evidente. Entonces, cuando nosotros pensamos en el autismo en 1940, pensamos en esa mirada clínica exclusiva de la psicología, de la psiquiatría, de la pediatría, de la neuropediatría. Ellos son las voces y las autoridades de este segmento que está acá, ¿sí? Los únicos que pueden opinar sobre este segmento que está ahí, según el autismo de 1940, los únicos que tienen opinión, voz y voto son los psicólogos, los psiquiatras, los pediatras, los neuropediatras. ¿Por qué? Porque ellos son los expertos en este cuadrito que está aquí arriba. Pero cuando nosotros pensamos en el autismo de 2025, deberíamos estar pensando en la interdisciplinariedad, ¿sí? ¿Por qué? ¿Quiénes intervienen, por ejemplo, en desafíos de regulación emocional? ¿Solamente pediatras, doctores? No. No. ¿Qué pasa si yo tengo un peque al que le gusta mucho la música, por ejemplo? Y con la música se puede convertir en una herramienta de regulación emocional. Y esta estrategia hace que mejore digamos, mejoren las conductas porque estoy abordando las raíces, estoy abordando las razones que hay debajo del iceberg. Ah, no, pero yo tengo un peque que le encanta pintar, entonces voy a utilizar arte terapia para intervenir en su regulación emocional, mientras que en la planificación motora, que veo que hay desafíos que generan inflexibilidad y algunas cosas, entonces voy a consultar con un terapeuta ocupacional y él es el que me va a ayudar con eso. Cuando nosotros pensamos en el autismo 2025, automáticamente deberíamos estar pensando en la formación de equipos de acompañamiento, en la interdisciplinariedad, porque cada pequeño tiene un perfil individual. Y ese perfil individual también es qué cosas necesita ese peque, qué equipo necesita ese peque. Y entonces deberíamos pensar en equipos interdisciplinarios, equipos en los que todos los conocimientos
tengan la misma importancia, ¿no? Porque venimos de esta hegemonía de que el doctor es el único que sabe y muchas veces hoy en día el doctor sigue aterrizado en estos conocimientos de 1940 y tanto y son los doctores los que no saben tomar decisiones porque no están actualizados a este otro número que está aquí. Entonces el llamado es que si nosotros estamos pensando en abordar esta gran masa que está aquí abajo de la punta del iceberg, tenemos que pensar la interdisciplinariedad. Tenemos que abandonar, bueno, esta es mi invitación, abandonar esos espacios de exclusividad, esos espacios de... Hay que aprender a trabajar en equipo y validar los conocimientos que vienen de todos lados. Entonces, en el autismo de 1940, terapeutas y docentes siguen siendo formados con estos conocimientos estériles, así le digo yo, conocimientos estériles, porque muy pocas veces, cuando a ti te educan en la universidad bajo estos conocimientos, muy pocas veces vas a ver resultados, porque es un autismo que se concentra en las conductas, ¿sí? Entonces, a ti te dicen, cuando el niño haga esto, A, tú haces B. Pero este A puede estar pasando por un A.1, por un A.2. No te enseñan a razonar, a tener criterio clínico. Te enseñan A es igual a B. Entonces es un desastre porque realmente los docentes de hoy en día, por ejemplo, en las escuelas, en las universidades, les están formando con conocimiento caducadísimo de 1940. Estos conocimientos son estériles en la vida cotidiana porque tienen un enfoque demasiado institucionalista, demasiado clínico y no dan una comprensión del autista en la escuela, sino del autista en la clínica y que después va a la escuela. O sea, es un conocimiento extremadamente clínico que ya hay que ir abandonando. Entonces, nadie está interesado en un verdadero cambio de raíz de la concepción del autismo. El problema es que cuando tú te educas, te actualizas y te formas en estos conocimientos actualizados, tu concepción del autismo cambia y ese cambio de raíz es lo que hace que tú empieces a cambiar tu práctica profesional, seas profe, seas terapeuta, seas lo que sea. Todo empieza a cambiar a raíz de que tú cambias la concepción del autismo que tienes a la hora que tú te actualizas de 1940 a 2025. Y es que imagínense un celular. En 1940 no teníamos ni celulares. Imagínense un celular del año 2000. ¿Cómo toma una foto un celular del año 2000 y una foto del celular 2000, del año 2025? Hay que actualizarnos porque la claridad en la comprensión del autismo se ha actualizado también. El problema que es que aquí hay gente que todavía en sus cabezas tiene un celular de 2020 y está sacando fotos feas y le echa la culpa al autista por las fotos feas que toma. Y es como no es culpa del autista, es tu culpa que no te has actualizado y no comprendes el autismo desde otra concepción, desde otra perspectiva y entonces no sabes cómo abordarlo de diferente manera. Cuando a mí me dicen, no, es que yo lo estoy dando todo, estoy dándolo todo y este niño no mejora y esta situación no mejora, yo ya lo estoy dando todo. Es que tú le estás dando todo según 1943. ¿Sí? Es como decir que yo lo estoy dando todo, solo puedo transportar 500 kilos de arroz en 2 días, porque es un día de camino a un pueblo y un día de regreso al pueblo, y entonces es como, estoy dándolo todo, sí, pero si tú te actualizas según 2025, tú todo cambia también, porque pasarán los años y en 2 horas vas a poder trasladar 100 toneladas de arroz en vez de 500 kilogramos cada 2 días. Muchas veces la gente me dice, es que yo lo estoy dando todo y nada funciona, todo y nada funciona. ¿Qué todo estás dando? ¿El todo de 1943 o el todo de 2025? Porque la cosa cambia cuando te actualizas. Cuando te actualizas, la cosa cambia. Y eso es lo que yo quisiera empujar. Nos quedamos estancados en el autismo de 1943 y el todo que estamos dando también está estancado en esa misma época. Ya no solo es necesario saber, sino actualizarse y dejar de condenar al autista por nuestra propia ignorancia, porque nuestra propia ignorancia muchas veces es la que está castigando al autista. Ahora tú me dices, Samuel, ok, pero ¿qué me actualizo? ¿Cómo me actualizo? Entonces yo digo, bueno, yo te presento mi top 3 personal de conocimientos que para mí brindan una actualización automática en temas de autismo. Primero, la teoría polivagal. Segundo, el modelo de regulación de Stuart Shanker. Y el tercero, el de A.R. Floortime. ¿Y tú dónde consigues esto? Pues ñaño, ñaña, hermano, hermano, amigo, amiga. Yo gasto mucho de mi tiempo haciendo contenidos en todos lados porque justamente estoy cansado de que la gente no comprenda el autismo y he generado un montón de contenido para que la gente empiece a comprender el autismo de 2025, las actualizaciones.
Entonces, por ejemplo, en mi podcast de Spotify, que lo encuentras en Spotify, lo encuentras en YouTube, mi podcast se llama Universo Diverso. Ahí hablo un montón de estos temas, de regulación Shanker, de teoría polivagal, de floor time. En mi canal de YouTube tengo un montón de masterclass gratuitas que hablan del tema. En mi Instagram vivo subiendo contenido. En mi canal tengo un canal de WhatsApp en donde leemos libros mensualmente y nos reunimos a conversar acerca de lo aprendido. Esto lo puedes encontrar en el link de mi Instagram si quieres entrar. Pero contenido hay. Y esto, a ver, no quiero que me malinterpretes. No quiero que digas, ay, Samuel hace estos videos para que lo sigamos y sea popular. No, hago estos videos porque estoy cansado de que la gente diga, pero es que a mí nadie me capacita, pero es que aquí está la capacitación que quieres. Aquí está. ¿La vas a asumir o vas a seguir poniendo excusas? Entonces, como que a veces lo hago desde, y también lo hago desde el amor. Desde el amor porque ya no quiero más ver peques autistas sufriendo porque los adultos a su alrededor son los que no comprenden, ¿sí? Son los que no entienden qué es un desafío sensorial, qué es un desafío de regulación polivagal, qué es un desafío de planificación motora. Entonces, muchas veces el autista es el que sufre la ignorancia de los demás. Y yo lo siento como llamado divino de vida el darte información, porque cambiando tu cabeza, cambio la vida de un pequeño autista, mucho más rápido que a 80 años de terapia. Cambiando la mente de los adultos alrededor, se cambia la vida de un pequeño autista mucho más rápido. Y ojo, no es que estoy diciendo que no vayamos a terapia, que los niños no vayan a terapia. Sí, lo necesitan, pero de manera medida y sabia y con conciencia. El asunto es que no todo es la terapia, no todo es el autista. A veces somos las personas que estamos a su alrededor que necesitamos también cambiar nuestra cabeza. Así que aquí tienes información, tienes un montón de cosas que te pueden servir. Espero que pues vayas por ahí a consultar y si quieres información escríbeme aquí en el comentario de este video. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima masterclass. Un abrazo. Adeu, adeu, adeu.